unas diapositivas. A ver. ¿Dónde estás? Esta, acá está. Bueno, ¿la ven a la diapositiva? Sí, sí, se ve. Ah, Sí, perfecto. Bueno, lo que nosotros entonces estamos haciendo es un recorrido desde la mirada ética, teológica, sobre el tema de la educación sexual, pero para llegar al tema de la educación sexual estamos desarmando o estamos viendo los elementos necesarios para llegar realmente a hablar directamente sobre un tema concreto dentro de la educación sexual o sobre todo armar el proyecto de educación sexual, ¿no? En este encuentro vamos a trabajar con tres patas, que sería lo bíblico, lo sexual y lo ético. Habíamos hablado la clase pasada la importancia que tenían estas precomprensiones en un discurso sobre la sexualidad, de educación sexual, que tenía que ver en el ámbito con el ámbito antropológico, con el ámbito teológico y con el ámbito ético, ¿no? Y ahí estaban estas preguntas que uno se hacía y fuimos desarmando estas preguntas también, ¿no? Al fin de cabo, la otra gran pregunta es, bueno, en definitiva, ¿qué es la sexualidad? Yo acá les presento, no lo voy a, se los dejo después para que lo vean, pero esto es una frase o un pensamiento de López Aspitarte, que es un moralista, y que muestra la complejidad cuando queremos hablar de qué es la sexualidad. Bueno, no podemos resumirla tan fácilmente, no podemos dar una definición tan fácilmente, porque engloba todo esto, es decir, el aspecto biológico, psicológico, afectivo, cultural, y esa tensión que se va dando en el humano, la ternura, la atracción, la impotencia, los vacíos, ¿no? Bueno, por eso es un tema complejo, es un tema complejo. Ahora entonces vamos a entrar sobre el tema de la relación entre Biblia y sexualidad, pero vamos a entrar a la Biblia desde la mano de la ética teológica. Recuerden que yo vengo del ámbito de la ética teológica o de la teología moral. Entonces lo que nosotros siempre decimos es que un teólogo moralista o un eticista, cuando va a hacer un trabajo sobre la Biblia, tiene que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros no somos especialistas en Biblia. Y hoy, más que nunca, hay un avance de estudio sobre la Biblia que nos ayuda a comprender en más profundidad el verdadero sentido o saber diferenciar hacia dónde va el verdadero sentido de la Biblia y aquello que acompaña, que tiene que ver más con lo cultural, con el pensamiento del momento, etc. Para el teólogo moralista, claramente la Biblia es una de las fuentes importantes de discernimiento, y eso recién aparece en el siglo XX con el Concilio Vaticano II. Hay un decreto número 16, se llama Otatanto Tius, que se habla sobre la formación de los seminaristas, y va nombrando todas las materias, y en un momento habla de la moral, y dice: téngase especial cuidado en perfeccionar la teología moral, cuya exposición científica, nutrida con mayor intensidad en las Sagradas Escrituras, deberá mostrar la excelencia de la vocación de los fieles en Cristo y su obligación de producir frutos en caridad para la vida del mundo. Fíjense que esta definición corta un modo de hacer teología moral o un modo de enseñar o de aprender la teología moral. Acá no aparece nunca la prohibición, no aparece nunca lo negativo, sino producir frutos. Es decir, que a partir del Concilio Vaticano se entusiasma a que la moral, de la teología moral, busque lo positivo, que es esto de vivir bien, podríamos decir, ¿no? Ser buenos, ¿no? Entonces,
el lugar de discernimiento o fuente para la moral pasa a ser la Biblia. Ustedes podrán decir, bueno, siempre la Biblia fue fuente. No, en la historia de la teología moral que nace en el siglo XV, podríamos decir XVI, 15, 16, realmente la teología moral, su camino no tuvo mucho que ver con la Biblia. Y cuando iba a la Biblia era para buscar una frase que asegurara lo que ellos pensaban. Entonces había otro estilo de moral que durante mucho tiempo se enseñó, varios siglos, y todavía sigue dando vueltas. En esa época lo importante era ver cuál era la ley, las cosas que no se podían hacer, ¿no? Tenía esa lectura más bien negativa, podríamos decir. Entonces, el, para resumir, el moralista cuando va a la Biblia necesita claramente de un puente, que es el biblista, sabiendo que la Biblia es una fuente importante para su discernimiento. En esta frase de Forcano es un poco lo que también estaba diciendo, ¿no? No hay que creer que todo lo que se encuentra en la Biblia resulta necesariamente revelado. Eso lo pongo también como lo resalto para mostrarles también cómo el biblista nos muestra que ciertos mensajes que pueden haber de la Biblia que tengan que ver con la moral, tenemos que ir despacio cuando los queremos traer a nuestra época, ¿no? O si los traemos, tenemos que interpretar bien qué querían decir ellos en esa época. Entonces, lo que quedó en claro, si ustedes iban leyendo, es que el estudio de la Biblia necesita un estudio hermenéutico. Y dentro de la Biblia hay un mensaje ético-moral, claramente. Y también hay algo, se habla de sexualidad, pero necesitamos este estudio interpretativo, hermenéutico, para no decir cosas que en realidad tienen que ver con lo que yo quiero que se diga y no lo que dice la palabra de Dios. Moreno también nos asegura que la Biblia no es un tratado sobre la sexualidad humana, como tampoco un manual de moral. Y la frase de él dice, es cierto que no debemos buscar en la Biblia una exposición teológica sistemática acerca de la sexualidad, pero en la medida en que la revelación bíblica da un sentido a la existencia humana, muestra también cuál es el sentido profundo de la sexualidad. Es decir, nos da un sentido, podemos captar un sentido, pero no es un manual de sexualidad. Perdón, la frase arriba también del otro, me la salteé, López Aspitartes es otro moralista. Yo no veo la parte de arriba, ahí está. Dice, la escritura tampoco es un diccionario. Para saber si una conducta es buena o pecaminosa, no hay por qué apoyarse en una cita bíblica que con tanta frecuencia acomodamos a nuestras categorías actuales. Ah, lo dice la Biblia, ven, ahí está, ahí lo dice, es típico con el discurso de la homosexualidad. Dios lo castigó, ahí está. Cuidado con eso. De la misma manera que en el silencio sobre algún determinado comportamiento no es signo de su licitud ética. Ejemplo, la esclavitud. Fíjense que hasta en el Nuevo Testamento hay un caso donde Pablo le pide al esclavo que vuelva con su dueño, pero no le dice, dale la libertad. Trátalo como hermano, pero no le dice, dale la libertad. Entonces, ojo con esas lecturas acomodaticias que terminan reforzando lo que yo necesito que se refuerce. Pero sí resulta útil contemplar cómo la revelación valora e ilumina nuestras reflexiones humanas sobre un fenómeno universal como este. ¿Ven? Nos da una dirección, podríamos decir. Vamos a sacar de esa dirección ciertos valores, ciertas comprensiones, a partir claramente de los estudios que nos van presentando los biblistas. A ver qué se traba. Acá. Bien. El mensaje bíblico tiene un principio de humanización, eso es lo importante.
Y vamos a ver algunas características que podemos, como 3 características importantes que podemos redondear, si hacemos un estudio más profundo sobre esto, podemos redondear como 3 ideas principales. Para el pueblo judío, la sexualidad es un dato y de orden creatural. La sexualidad es creada por Dios. No existe en el plano divino, ya que se presenta una radical distinción entre Dios y la criatura. Y ustedes dirían, bueno, eso es claro, es simple. No se crean. Primero, piensen que estos textos están escritos, tampoco se escribieron así de la noche a la mañana, sino que tienen muchas manos, pero en una cultura y hace mucho tiempo atrás, en la edad antigua, donde en esa época, en la antigüedad, la sexualidad pertenecía al ámbito de lo sagrado, de lo divino. Los dioses tenían ese poder, porque no se entendía nada de la sexualidad, o al menos no se entendía como lo entendíamos nosotros, o como lo entendemos nosotros con los conocimientos científicos. Sabían que la sexualidad, sobre todo la genitalidad, producía vida, y eso en la época antigua era correspondiente al ámbito de lo sagrado y de lo divino. No por eso, o mejor dicho, no por tanto, podemos ver cómo ciertos dioses en la antigüedad están presentados como mujeres o varones, normalmente son parejas o animales, pero siempre son parejas, porque la práctica de la genitalidad daba vida y eso pertenece al ámbito sagrado. Entonces, vamos a ver un poco más adelante, pero ahora me anticipo, si ese modo de pensar que tuvo siglos y siglos, no fue un periodo corto, fue toda la edad, podríamos decir, de la prehistoria a la edad antigua. Si todo ese pensamiento que la sexualidad tiene algo de sagrado, de divino, las religiones lo ubicaban también en ese lugar de lo sagrado y lo divino. Los dioses eran los que en sus relaciones sexuales producían vida. Entonces, vamos, se daban en muchos lugares también como orgías sagradas para adquirir ese poder divino que era la vida, la fertilidad. Entonces, en ciertas circunstancias se daban encuentros para que ese poder bajara al mundo, ¿no? Entonces, la Biblia, en un proceso lento, 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 en un momento dado, la sexualidad, con todo lo que implica ella, pasa a lo humano. Y por eso va a prohibir, me adelanto, va a prohibir que se hagan imágenes de Dios, porque la imagen implica cargarle de sexualidad a Dios. Si yo no veo a Dios, no, y después Dios es uno, también eso fue un proceso lento, porque no fue fácil aceptar que Dios fuese uno solo, el monoteísmo fue un proceso lento que se llega y costó bastante, podríamos decir. Realmente fue, para nosotros, fue un momento en la historia de las religiones todas, muy interesante de observar, porque se pasó del monolatrismo al monoteísmo. Los primeros judíos, si ustedes leen en el Antiguo Testamento, sobre todo si ven, no sé, el libro del Éxodo, ahí van a darse cuenta de que todo el relato del Éxodo es una lucha entre dioses. ¿Quién es el más fuerte? ¿El dios de los judíos o el dios de los egipcios? Porque ellos no es que no creían que existían otros dioses en la antigüedad, pero hay un momento que van a decir, no, existe un solo Dios, los otros no son verdaderos. Entonces, si existe un solo Dios, les comento que Yahvé tenía una pareja y se la corrieron, la diosa Ayerá. Si existe un solo Dios y se le corre la pareja Ayerá, claramente no tiene sexualidad a Dios. Entonces se prohíben las imágenes para ayudar a desexualizar a Dios.
Eso es muy interesante. Y me adelanto también porque no puedo, pero es muy bonito porque el cristianismo, en este descubrimiento de la revelación, lo que nos presenta es este misterio. Dios no es un ser solo que está ahí aburrido y no sabe qué hacer porque no puede hablar con nadie, podríamos decir, a su misma altura. No, la religión cristiana descubre en la revelación esta maravilla de la dimensión del misterio de Dios, que es un Dios trino. Entonces es un proceso de conocimiento, entre comillas, del misterio de Dios, donde vamos insinuando que Dios no es un solo Dios que está abandonado ahí a su suerte, abandonado a su suerte no, pero que está solo, que no tiene un par, que no, ¿con quién habla? Eh, a esto me refiero sobre todo, lo saben las mamás, que cuando tienen un hijo chico y pasan horas con el bebé, la madre o el padre empiezan a hablar al idioma del niño que pensamos nosotros, ¿no? Bibi, pupi, pipi, empezamos a hablar así. Y después estamos desesperando nosotros buscando a alguien adulto para poder hablar, para tener una conversación, digamos, ¿no? Entonces, no podemos pensar que Dios es así, solo ahí que no tiene, que está solo, digamos, ¿no? En el misterio de la revelación, Dios es un diálogo de tres personas. Y eso es maravilloso. Cierro paréntesis. Vuelvo a esto. Entonces, el primer punto, la sexualidad, es un dato y de orden de la criatural. Baja entonces al humano. Segundo punto. La revelación bíblica excluye los mitos y los ritos sexuales de las otras religiones. Es lo que les contaba recién. Yahvé es el único Dios. Y no existe ni una diosa madre, ni la diosa amante, ni la diosa esposa. Se va a imponer este pensamiento. Hay mucho material sobre este tema, ¿no? Como, sobre todo en el libro de los Reyes se ve el enfrentamiento y la fatiga que algunos reyes tienen porque algunos no logran sacar la pareja a Yahvé, porque sigue estando en el pueblo, sigue estando presente. Fue muy difícil erradicarlos, pero bueno, va a haber leyes muy duras para sacarlos, ¿no? Leyes que terminan siendo la muerte de algunas personas. La fe bíblica rompe con la sacralización mítica de la sexualidad humana. Es también lo que les comenté, ¿no? Ya no es sagrada la sexualidad, sino que es creada por Dios y es creada, ¿no? Acá les presento el relato uno, acuérdense que hay dos relatos de la creación, este es el relato más mm, está el más antiguo y que es más simple, que crea Dios con barro, y este es el más complejo, podríamos decir, ¿no? Hagamos al hombre a nuestra imagen y en esta imagen y semejanza crea al varón y a la hembra, a la mujer y al varón, diríamos nosotros hoy. Pero después sabemos que en el relato de la creación, que tiene muchas connotaciones míticas, aparece el tema del pecado. Y en la tradición yavista, que es esta más antigua, esta caída también afecta la sexualidad, porque afecta al humano el pecado. Y dentro de esta realidad humana está la sexualidad. Entonces, con el pecado, la sexualidad humana se plantea como una tarea ética, porque el deseo de dominio y de la autoafirmación ha entrado en el corazón humano. Entonces, los moralistas decimos, nacemos humanos, pero también nos debemos hacer humanos. Es un trabajo, es una acción que se juega en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos, etc. Segundo punto. La ayuda adecuada, esa ayuda que Dios había dado al varón, pasa por la experiencia de ruptura. Entonces ahí aparecen las acusaciones, ¿no? La exclamación de gozo frente a la alteridad sexual se torna en una voz de acusación y de queja. Es la mujer que me diste por compañera la que me dio del fruto que comí, ¿no? Ahí empieza como
a mostrarse la tensión entre los humanos, también a partir de esta sexualidad. Los dos elementos claves en la vida del ser humano, la maternidad y el trabajo, entran en el contexto de la fatiga y el sudor. Yo acá estoy tomando el texto, es un resumen de lo que presenta Benetti, que creo que se los presenté al principio, el autor, si no después se los comento. Me llama la atención esto que dice, pero podríamos dar una vuelta más, agregarle algo más, ¿no? Dice, los dos elementos claves en la vida del ser humano, y él pone maternidad y trabajo. Cuando yo leo esto, lo que leo es el dualismo, la mirada binaria que inevitablemente todavía seguimos teniendo. Es verdad que el dato dice eso, ¿no? La mujer fatiga, parirá con dolor y el hombre con sudor trabajará. Es verdad que aparece ese dato, pero el problema tenemos nosotros en absolutizar ese relato y decir, mujer, maternidad, esa es su función, varón, trabajo, eso es su función. El texto no está haciendo eso. Habría que aclarar, está diciendo dentro de esa cultura eh, lo que ve, es decir, la maternidad realmente es con dolor y el hombre, que es el que trabaja en ese contexto, lo hace con sufrimiento. Pero podríamos decir claramente que la mujer hasta el día de hoy es la única que puede parir. No sé dentro de 1000 años lo que podrá pasar en el mundo, pero por ahora sostenemos la maternidad biológica en la mujer. eh, pero también podríamos decir será complicado también para el varón ser padre. No es solo la maternidad que está biológica, la que está quebrada o la que tiene sufrimiento, etcétera. También el padre sufrirá. Y acá, ¿cuántos padres podrán decir lo que implica la maravilla que es tener un hijo, me imagino, pero también es una tensión dolorosa en algunos casos, ¿no? El compromiso, la fatiga de tantas cosas que podríamos hablar de lo que implica hacer crecer a un humano que es de nuestra carne, ¿no? Eh, el rechazo al plan de Dios, la tragedia del pecado, exige un cambio, alejarse de la tentación de la idolatría y asumir la condición humana de criatura del ser humano. Al querer ser como un Dios, el ser humano explota y domina para autoafirmarse como lo que no es. Esa es la consecuencia del pecado, ¿no? Aceptar la condición humana en contra de la tentación de la idolatría de uno mismo y de los demás sobre uno, llega a ser una tarea de humanización. Entonces, la sexualidad debe tornarse humana. Entonces, la sexualidad también es una tarea. Es una tarea. Este es el libro de Benetti que les estaba diciendo, que yo no lo puedo escanear porque no lo tengo aquí, pero es un libro que vale la pena porque hace buenos resúmenes sobre la Biblia y la sexualidad. Vamos ahora a entrar a un punto que siempre da algún trabajo, de la idea de las normas sexuales que aparecen en la Biblia. Y acá también decimos algo previo. Mi intención es que ustedes con estas pequeñas diapositivas entiendan que la concepción de la sexualidad está condicionada por los momentos culturales e históricos, como así como las consecuencias normativas, que sería el punto segundo, ¿no? Es decir, la Biblia tiene una concepción de sexualidad que cuando la buscamos y la encontramos, tenemos que interpretarla en su contexto. ¿Y qué valores de ese mensaje es palabra de Dios, entre comillas, que hoy nos sirve para nuestra vida? El segundo punto que quiero mostrarles es la importancia de la norma. Acá hay todo un tema de discusión si las normas son importantes en la sexualidad o no. Las normas son importantes porque son parte del discurso del ser humano y del ser humano mismo, ¿no? Pero ojo con la concepción de normas. Algo
habré hablado en el otro encuentro. Entiendan bien que la norma siempre, siempre, pero siempre debe expresar un valor, si, un valor moral en este caso. Si la norma no expresa un valor, no tiene sentido. Si yo me pongo el cinturón cuando salgo a manejar, yo puedo ponérmelo por dos cosas, para que no me pongan una multa, o me lo pongo porque en esa norma descubro que salvo mi vida, que atrás de esa obligación hay un valor, que es el valor de la vida. Cuando las normas sexuales hoy en día no se entienden, ejemplo, cuando en el año 1968 surgió Humane Vitae y toda la discusión sobre, ahí está el cierre, digamos, de la discusión desde la intención del Papa Pablo VI sobre el tema de los métodos anticonceptivos. Acuérdense que era la época de la pastilla, ¿no? Eh, el Papa pretende cerrar este discurso con esta carta y fue un gran despiole porque hubo hasta distintas comunidades, sobre todo obispos que siempre, por supuesto, sosteniendo lo que decía la encíclica, pero viendo también otras cosas que había que aclarar. Vamos a dejarlo ahí, porque si no me extiendo. Pero la gente, hoy en día, si ustedes se ponen a hablar, hasta los chicos ni saben que para el magisterio está prohibido tomar anticonceptivos y tampoco el preservativo. No. Y si vos se los decís, te miran raro y te dicen, ¿pero por qué? Si tienen intención en escucharte, porque por ahí ni te escuchan. Y la pregunta es ¿por qué? Y nosotros hacemos un poco de dificultad y terminamos diciendo porque lo dice el magisterio. Cuidado con eso porque volvemos a las éticas insuficientes. Si el problema del magisterio fue que tras de esa norma, sobre todo hoy en día, la masa, o mejor dicho, el pueblo de Dios en su mayoría, no descubre un valor detrás de esa norma. ¿Cuál es el valor que está detrás de la prohibición de los anticonceptivos o el preservativo? Sí, existe un valor que tiene que ver con una concepción antropológica, el sentido de las relaciones sexuales, el sentido de la pareja, que en nuestra época es muy difícil que todos entiendan ese valor o que todos entiendan esa concepción, podríamos decir. Eh, Hay todo un estudio también sobre esto y lo que se puede decir es que dentro del magisterio también hay como un paradigma, una concepción que se está quebrando, quebrando en el sentido que está surgiendo algo nuevo. Si ustedes ven a lo largo de la historia de la teología, de los discursos del magisterio sobre todo, siempre hubo estas tensiones. No es la primera vez que el magisterio profundiza un concepto, una idea, y se va apartando de otra idea que durante mucho tiempo la sostuvo fuertemente. Esto se dio en la historia de la iglesia. Bien, se me traba no sé por qué. Entonces, estas normas en la Biblia, vuelvo a decir, tienen por detrás un valor. Eso es lo que tenemos que comprender, un valor para esa comunidad, para esa gente de esa época. Las normas en general ocupan un lugar muy poco relevante, pero son fundantes, es decir, que se obligan y si no las cumplís te matan. No hay tantas vueltas, son muy duras, ¿no? Y el motivo, sobre todo, de estas normas tienen que ver con la convivencia armónica de la tribu, con el grupo. Les doy un ejemplo rápido ahora. ¿Por qué en la antigüedad, cuando una mujer se la había encontrado, era adúltera, por qué se la apedrea? Porque, ¿y quién apedrea? Todos los de la aldea tienen que apedrearla,
porque existe una norma, pero no existe un juicio, un lugar donde uno va, lleva a la persona, el abogado, no existe, en la antigüedad no existía este sistema que hoy tenemos. Entonces, si una mujer es adúltera, tiene que morir y todos tienen que estar de acuerdo con esa muerte. Por eso el tirar la piedra implica que estás de acuerdo con la ley. Si no tiras la piedra, quiere decir que estás poniendo en crisis la ley. Y si pones en crisis la ley, estás poniendo en crisis el bien común. Las leyes, como dice ahí, tienen claramente en esa época una fuerte concepción social, es para el bien de todos. Yo diría el bien de todos varones, sobre todo, ¿no? Pero bueno, era la concepción del momento. Vamos a ver en el decálogo que existen 3 mandamientos que tienen que ver un poco con la sexualidad. El primer mandamiento, ustedes dirían, ¿en qué? En mucho. Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás otros dioses delante de mí y no te postrarás delante de ellos ni les rendirás culto. Y acá viene lo que les anticipé hace un momento. En la antigüedad, los dioses tienen una carga sexual fuerte. Entonces, Dios va siendo Yahvé va a ser el único al que hay que adorar, no los otros. Fíjense, no está diciendo no existen otros dioses, existen, pero solo Yahvé tenés que adorar. Y en esa adoración, cuidado con los cultos y los ritos. Ya voy a volver al primer mandamiento. Los otros 2 mandamientos que están en relación con la sexualidad es el sexto, no cometerás adulterio y no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni la casa, ni su asno. Vamos al primero. Las consecuencias de este mandamiento es prohibir el culto a otros dioses y prohibir la prostitución sagrada. Los cultos en la antigüedad no eran asexuales, como les dije, tenían una carga sexual fuerte. Hay muchos versículos en la Biblia donde se ve esta lucha que hay por de sacar esta práctica sexual en los cultos también de Yahvé. No fue fácil, ¿no? Eh, Acá les presento estas 2 citas, porque no me entraban todas, del Levítico que dice, no degradarás a tu hija entregándola en prostitución, para que tampoco se prostituya la tierra y llene de inmoralidad. Eh, Dar a la hija en prostitución también en algunos casos tiene que ver con lo sagrado, con el ámbito de lo sagrado, ¿no? Y si dice no degradarás a tu hija en la prostitución es porque se hacía. Una ley aparece cuando hay una práctica que se quiere superar. Si la hija de un sacerdote se dedica a la prostitución, deshonra a su padre y deberá ser quemada en la hoguera. Fíjense, como decíamos anteriormente, que las leyes son durísimas, porque se erradicaba con esas amenazas fuertes, ¿no? Porque las prácticas eran comunes. Vuelvo a decir, imagínense siglos y siglos de prácticas donde de a poco se intenta cambiarla. Bueno, en esa época no existían los derechos humanos, un montón de miradas que hoy tenemos, ¿no? O de concepciones. Entonces, o se cumplía o se moría. Eh, También acá digo algo entre paréntesis, yo tengo alumnos africanos y algunas veces me dicen ellos, en nuestro continente no existen homosexuales. Eh, entonces, me da mucha ternura, ¿no? Porque esa defensa, ¿no? Como que es un problema de los occidentales, problema de los occidentales. Y en realidad es que también hay leyes muy duras en África.
sobre todo si son países musulmanes, el homosexual, si intenta ser homosexual, lo matan, no hay tanta vuelta, digamos, ¿no? Bien. El sexto mandamiento: no cometerás adulterio. Este es, dice Benetti, la única y gravísima prohibición del Decálogo que pasa sobre el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Es pecado no por ser un acto sexual, sino porque atenta contra los derechos legítimos del esposo. Es decir, el adulterio es tomar la mujer que le pertenece a otro. Entonces, imagínense si nosotros aquí queremos tener una vida armoniosa, pero nos empezamos a robar, ¿qué va a pasar? Desaparece la comunidad, el grupo. Entonces, las leyes, sobre todo las leyes, los mandamientos, del 10º para abajo, hacen referencia a las relaciones de la comunidad para que haya una armonía. Entonces, el acto de adulterio es un acto que viola el derecho del otro esposo. Acá les presento algunas citas que ustedes después pueden ir buscando, pero vamos a detenernos en una en particular. Porque en esta es muy interesante, número 5, se presenta una situación de sospecha. Y vamos a ver cuando el marido sospecha que la mujer le traicionó, ¿qué tiene que hacer? ¿Alguien quisiera leerlo? Sí, leo. Ahí en Israelitas. Puede suceder que una mujer se descarríe y sea infiel a su marido, acostándose con otro hombre sin que su marido lo sepa, ya que ella lo ha ocultado y no hay testigo contra ella, ni ha sido sorprendida en el acto. Si el marido sufre un ataque de celos, tanto si su esposa es inocente como si no lo es, llevará a su mujer ante el sacerdote, aportando como ofrenda por ella 2 kilos y 200 gramos de harina de cebada. No echará sobre la ofrenda aceite, ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda que recuerda y trae a la memoria el pecado. El sacerdote hará que la mujer se acerque y se ponga en pie en presencia del Señor. Tomará luego agua santa en una vasija de barro, junto con un poco de polvo del suelo, donde se asienta la morada, y lo echará en el agua. Siguiendo la mujer en pie ante el Señor, el sacerdote le descubrirá la cabeza y pondrá en sus manos la ofrenda recordativa, es decir, la ofrenda de los celos, mientras él sostiene en su mano el agua amarga de la maldición. Entonces el sacerdote tomará juramento a la mujer, diciéndole: si ninguno se ha acostado contigo y no te has deshonrado siendo infiel a tu marido, que te veas libre de estas aguas amargas que acarrean maldición. Pero si has sido infiel a tu marido y te has deshonrado acostándote con alguien que no es tu marido, aquí el sacerdote proferirá sobre la mujer este juramento de maldición, diciendo: que el Señor te haga objeto de maldición y execración en medio de tu pueblo, que haga que tu criatura se malogre y se hinche tu vientre, que esta agua que acarrea maldición penetre en tus entrañas y haga que se hinche tu vientre y se malogre tu criatura. La mujer contestará: amén, amén. Bueno, si nosotros hiciéramos esas prácticas, pensaríamos que estamos mal de la cabeza, claramente, pero es claro que en esa época no hay una comprensión, hay una comprensión, mejor dicho, bastante mágica del conocimiento, ¿no? Ciertos ritos permiten saber la verdad. Lo que me parece interesante de esto es, sobre todo para algunas personas, es por qué ciertas partes de la Biblia las traen y las quieren vivir de una forma literal, me refiero siempre con el tema de la sexualidad, es decir, Dios dice tal cosa, cuando en otras uno realmente comprende que, eh, que, que en este caso
son cosas que es muy difícil sostenerlas hoy en día, porque tenemos todo el conocimiento científico, porque la verdad también la vemos de otra manera, porque cómo llegar a la verdad no es por medio de ritos mágicos, sino también de estudios, de charlas en este caso, etcétera, ¿no? Pero bueno, este relato me parece interesante para mostrar la gravedad de la época, porque si a la mujer le caía mal el agua, la mataban, ¿no? Lo mismo pasaba cuando la mujer no, si yo no les muestro una para atrás, esperen. Acá este punto, si el marido acusa a su mujer que no era virgen y que no lo era realmente o lo era realmente, no se sabe, como presenta el caso que estuvimos viendo ahora, pero los padres de la chica tenían la solución porque tenían ellos la sábana de la noche de bodas, donde mostraban que ella había sangrado. Eh, y si la chica hubiese perdido la virginidad antes, sabemos lo que hoy es el himen, sabemos lo que una mujer puede desgarrarse, sabemos que una mujer pudo no haber tenido el himen. Bueno, en el caso que si el sangrado no estaba, era sospechada de que tuvo relaciones previas, y si era sospechada podía morir. ¿Se dan cuenta la gravedad del tema? Lo difícil que era en esa época vivir, podríamos decir, dentro de esta concepción sexual de mujer, ¿no? O de esta situación. Igualmente vean otras historias para ver lo fuerte que son estos textos, ¿no? Acá también viene otro muy interesante, que con esto cierro, así podemos hacer la pausa. Vamos a ver el texto de Deuteronomio, porque hay un problema. Bueno, vamos a suponer de que la chica dice que fue violada. ¿Es verdad que fue violada o no es verdad? ¿Cómo podemos saber si es verdaderamente fue violada? Entonces, hay situaciones que van a permitir comprender si lo fue o no. Y vamos a leer el texto de Deuteronomio para comprender. Pero atiendan bien a esto. Cuando todas las situaciones previas que se dan, la mujer, si es virgen comprometida, quiere decir que ya está casada. Si esa mujer virgen comprometida, es decir, que tiene un marido, esa supuesta violación fue en el campo o en la ciudad, es diferente la mirada. Y si la violación fue de una virgen que no está comprometida, también tiene otras consecuencias. Entonces, vamos ahora a leer el texto, pero lo que yo les voy a pedir es que ustedes vean el tema de la norma, del valor. ¿Qué valor se le da o busquen a partir de estas normas que va a aparecer acá? ¿Qué valor se le da a la mujer, al marido? ¿Qué valor existe detrás de estas normas que van a aparecer? Yo les invito a que lo lean, si quieren lo hacemos la lectura juntas, pero con esta clave de buscar los valores que están detrás de estas normas. ¿Quién quiere leerlo? Yo leo. Bueno. Si un hombre se casa con una mujer y después de acostarse con ella le toma aversión, la calumnia y la difama alegando, me casé con esta mujer y al acostarme con ella he descubierto que no era virgen. Entonces el padre y la madre de la muchacha tomaron... Perdón. Pensé que alguien más estaba leyendo. No se escucha bien, sí, que sigan leyendo. Entonces el padre y la madre de la muchacha tomarán las pruebas de su virginidad y las presentarán ante los ancianos a la puerta de la ciudad. ¿Se escucha ahora? Sí. El padre de la muchacha declamará delante de ellos: yo entregué a mi hija a este hombre para que fuera su esposa, pero él le ha tomado aversión, y ahora la calumnia diciendo que ha descubierto que no era virgen. Esta es la prueba de que sí lo era. A continuación sus padres mostrarán la sábana nupcial ante los ancianos de la ciudad, que apresarán al hombre y lo castigarán.
Además, por haber difamado a una virgen israelita, le impondrán una multa de 100 siclos de plata que darán al padre de la muchacha. Ella continuará siendo su mujer y mientras viva no podrá repudiarla. Pero si la acusación resulta verdadera y en efecto la muchacha no era virgen, la sacarán a la puerta de la casa paterna y los hombres de la ciudad la apedrearán hasta que muera por haber cometido una acción infame en Israel deshonrando la casa paterna. Así extirparás el mal de en medio de ti. Si un hombre es sorprendido acostado con una mujer casada, los dos morirán, tanto la mujer como el hombre que se acostó con ella. Así extirparás el mal de Israel. Si un hombre encuentra en una ciudad a una muchacha virgen metida con otro hombre y se acuesta con ella, llevaréis a ambos a la puerta de la ciudad y les daréis muerte a pedradas. A la muchacha porque dentro de la ciudad no pidió socorro, y al hombre por haber violado a la mujer de otro. Así extirparás el mal de en medio de ti. Pero si en el campo, donde el hombre encontró a la muchacha prometida y se acuesta con ella por la fuerza, solo ha de morir el hombre que se acostó con ella. A la muchacha no le harás nada, porque no ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Se trata de un caso semejante al de uno que ataca a otro y lo mata. En efecto, el hombre encontró a la muchacha prometida en el campo, y aunque ella gritó pidiendo socorro, nadie acudió a defenderla. En el caso de que un hombre encuentre a una muchacha virgen que no está prometida y se acuesta con ella por la fuerza, si son sorprendidos, el hombre que se acostó con ella dará al padre de la muchacha 50 siclos de plata y tendrá que casarse con ella por haberla violado y no podrá repudiarla en toda su vida. Bueno, ¿ustedes me ven? Sí, ¿no? Hay muchas cosas para decir de este texto. Lo que es claro es que aparece, a ver, no, yo no quiero hablar, quiero que hablen ustedes. A ver, ¿qué aparece? ¿Qué valores aparecen? Les había dicho que vayan pensando. ¿Quién se anima? ¿Qué valores hay? A ver, yo digo que aparecen por un lado el tema de la verdad y la mentira, como un valor, decir la verdad, me parece, y después otro, sobre todo al principio, el tema de la honra de la casa paterna, ¿no? El tema de pues sí, la honra de la casa, por encima de cualquier otra cosa. Entonces, la casa paterna tiene, y dice, erradicar el mal de Israel, ¿no? Es decir, esta mirada social, la casa paterna, el bien social, tienen fuertemente desarrollados, como dije anteriormente, lo social por encima del bien individual, ¿no? La mentira o la verdad por el bien social, por el bien de la comunidad, ¿no? Eso me parece muy importante rescatarlo. Y fíjense toda la casuística que se presenta, ¿no? Si la mujer, ¿por qué esto del campo y de la ciudad? Bueno, porque se piensa que en el campo ella quiso gritar, pudo tal vez a lo mejor y nadie le escuchó. Y la pregunta es, ¿pero si en la ciudad le taparon la boca? No, digamos, ¿no? No hay esa mirada, ¿no? No hay esa consideración. Me parece muy importante marcar el valor que tiene el respeto digamos, de esa relación, de esa pertenencia de una mujer al varón. Porque ustedes piensen que en esa sociedad es una comunidad pequeña. Estamos hablando también de la época patriarcal, después ya estamos hablando de épocas más avanzadas, pero sigue teniendo esa mentalidad de aldea. Es decir, no podemos entre nosotros tomar la mujer del otro porque los hijos no serían hijos legítimos o hijos del verdadero esposo. Ahí hay como un miedo muy fuerte de tener hijos ajenos, ¿no? Que eso aparece también a lo largo de la Edad Media, etc. Cuando a las mujeres se le ponían estos cinturones cuando los hombres iban en guerra, ¿no? Para que no la violaran y para que no tuviera hijos, también por la herencia, ¿no? Que no eran hijos propios, ¿no?
Otras cosas quisiera decirles, pero tenemos 10 minutos antes de hacer una pausa, Maxi. ¿Te parece? Antes de cerrar, porque quisiera seguir trabajando un poquito esto, pero yo sé que fui muy rápido, pero al menos tengamos en cuenta estos mandamientos, o esto que estamos viendo ahora, ¿no? Cómo claramente tenemos que hacer una interpretación hermenéutica del contexto, de la época, para comprender realmente por qué estaban esos mandamientos, qué era lo importante y por qué eran tan duros. ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta, algo que me quieran decir como revisión de lo que dijimos hasta ahora? ¿Alguna Yo quisiera resonancia? hacer una preguntita, porque me llamaba mucho esto de la cita que decía de la casa del padre. También tendrá que ver con ese componente como endogámico, porque en muchas partes de la Biblia no se habla, por ejemplo, de la casa de David, de la casa. Es como una cuestión de linaje también que está en otras, digamos, en otras religiones, ¿no? Porque pertenecer a una familia no era solo el apellido, digamos, sino que era la descendencia, por lo general, de algún dios, de algún semidios. Entonces, por ahí se me ocurre, tengo mucha resonancia de eso en esas expresiones. Qué bueno. Sí, era claro que la familia pertenecía, de hecho, las tribus, las 12 tribus, pertenecer a tal tribu, hay una concepción de pertenencia y de identidad a un grupo determinado, ¿no? Entonces, eso en lo macro, podríamos decir, el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios tiene estas tribus, los hijos de Jacob, que son nombrados como los padres de cada tribu, que le da identidad. Y después están estas familias de las tribus que también se relacionan entre ellos, y había que mantener esa propia identidad. Por eso es otro modo de pensar. Para nosotros este estilo es muy diferente, pero todavía sigue habiendo en distintas partes del mundo esta necesidad. No aparece tanto el apellido así como para nosotros, como importante, sino de dónde venís, quiénes fueron tus abuelos, ¿no? Como una identidad más antigua, que eso adquiere una posición en la sociedad más fuerte. De hecho, los reyes, todo el ámbito también en la época de la Edad Media, venir de uno de otro tenía su peso también, ¿no? Y por eso no se permitían tener relaciones o hijos si no eran dentro de ciertos sectores, ¿no? Estoy pensando, bueno, en los casamientos de los reyes, los súbditos no podían tener hijos, si bien hay épocas donde esto se relaja, pero para heredar los bienes de esa familia, bueno, se pedía esa pureza, podríamos decir entre comillas. Sí, yo quería comentar como resonancia, los mandamientos aparecen como una forma de asegurar un orden social, pero desde la perspectiva del varón, y no por una perspectiva del varón actual, sino de la época. Entonces, es muy interesante eso de, en realidad era incluso para asegurar una identidad, entre comillas, familiar, que los hijos no fueran ajenos, Exacto. no fueran de otro. No que hay una trampa ahí, sino que hay una ajenidad, hay una externalidad. El hijo no puede ser de otros. Exacto. Y después lo que me pareció interesantísimo es el ritual, la toma de juramento, porque después lo voy a repasar, pero a primera vista se nota que ahí ni siquiera hay una posibilidad de responder si puede ser fiel o puede ser infiel. Y en cualquier caso, el modo del ritual, ¿no? Que muy interesante eso de que la mujer en el ritual mismo podía morir. Mira, te Independientemente recomiendo... de que haya sido infiel o no infiel, por contaminación. Es una genialidad. Te recomiendo de leer, de repasar el libro de Daniel,
la historia de, yo con los nombres, a ver si alguien me ayuda, es Susana, la historia de Susana. Ella está casada con un hombre muy rico, un anciano, y hay dos ancianos amigos del esposo que la desean. La ven en su piscina desnuda y se le tiran y le dicen, ella no quiere saber nada, entonces le dicen que ella se tiene que someter, porque si no van a decir que hubo un joven que saltó y que ahora escapó, etcétera, y que ellos lo encontraron. Le crean un sistema, digamos, que no tiene salida. Ella tiene dos opciones y ella por la ley sabe que tiene que gritar, pero ellos le dicen, si gritas vamos a decir que está escapando otra persona. Ella grita, vienen todos, ellos dicen que se escapó por el techo el joven y ella va a juicio. ¿A quién le cree? Le creen a ellos. Son ancianos, importantes, ¿no? La historia termina bien, así que no se preocupen. Pero es interesante ver que aún en esa situación, el riesgo siempre era, la culpa es de ella, la tentación. Cuando yo escucho tantas veces, y bueno, mirá cómo salió vestida, acá en esa expresión sigue sosteniéndose, nosotros no vamos a ver, pero hay el tema de esta mirada de que el varón tiene como un instinto y que no puede dominar. Eso aparece fuertemente en la Biblia y aparece en las culturas hasta el día de hoy. Como que, bueno, ella provocó. Como que si él llega hasta un punto, no se puede parar. No puede pararse porque es puro instinto. Eso es una mentalidad machista, que cuesta horrores erradicarlas. Yo agradezco que ustedes trabajan con los chicos, porque ya nosotros grandes discutir este tema, a mí me encanta trabajar con gente grande, pero cuesta mucho superar esta idea, porque lo tenemos tan metido en la sangre, esta sospecha, y bueno, mirá cómo va vestida, mirá dónde se metió, mirá, ¿no? Siempre aparece la sospecha en esa seducción maliciosa de la mujer. De hecho, en el libro que te mencioné, Susana, cuando va a juicio, le piden que se saque el velo porque querían mostrar que era muy bella. Entonces, la belleza ya era una condición negativa que jugaba en contra de la mujer, por eso tenía que ocultarse, porque hacía que los instintos del varón, pero la culpa era de ella. No había Ahora, como una... Perdón, Marcela, entonces lo que le había dicho Santiago, este tema de los valores, la verdad y la mentira, también a veces como que se contraponen o pasan a un segundo plano según las normas de convivencia de esas sociedades, porque por ejemplo, la mujer iba a decir la verdad, sin embargo esta cosa del anciano que tenía cierto prestigio, lo que fuera, pasa, su voz tiene más valor que la verdad. Totalmente. ¿No? Nosotros entendemos la verdad como una verdad objetiva. Esto no existe en esta, existe sí, pero la verdad está condicionada para un beneficio de un grupo determinado. Les doy otro ejemplo. ¿Se acuerdan la historia de Dalila, que termina engatusándolo, termina que Sansón pierde todos los poderes? Hay otra historia similar donde una mujer engaña a un hombre, no me vienen ahora los nombres porque yo soy un desastre con los nombres, pero después si quieren se los paso, pero hay otra historia de una mujer que engatusa a un rey enemigo del pueblo y por engatusarlo logra matarlo y ella queda como una heroína. Entonces, ya si me no va a me venir. equivoco, Judith. No, Judith. no es Judith. Judith también tiene esa historia. No, ya me va a venir, porque está con la... No me largue el nombre porque se me va a confundir más. Pero está con la profetisa también. Yael me parece que era el hombre que muere. Bueno, después me fijo y se los mando. Un pequeño comentario. Extraordinario el ejemplo de Susana, y para complementar a Julieta, no hay, y a vos también, no solamente que no hay verdad objetiva, sino que no hay verdad jurídica, porque no era un juicio, no había debido proceso, era nada más alejado de un juicio en los términos que sabemos
Un Hoy, juicio porque hoy. ahí se le hace un Ahí juicio, era ahí, juicio, claro. ahí era un, Ahí era claro, juicio. ahí hay Eso un era un juicio, juicio. Claro, que la exacto. llevan Era, frente a los sabios, etc. exacto. Totalmente. Y ojo, Alejandro, quería aclarar algo. Para los cristianos y dentro del ámbito teológico moral existe una verdad objetiva, pero esa que es el bien, y para el cristiano es Dios. Pero ese bien, Dios, no se puede objetivar tocándolo y encerrándolo en un concepto. Por eso es tan lindo esta mirada judía de no nombrar a Dios, porque si no lo codificas. En moral, nosotros reconocemos una verdad objetiva. Hay un bien, el bien, ¿no? Pero, ¿cómo llegar a ese bien? El hombre está atravesado por la subjetividad y está atravesado por el espacio, el tiempo, la cultura, donde esa subjetividad no logra ver claramente lo objetivo. Nosotros decimos, hay que decir siempre la verdad. Objetivamente la verdad es un valor. Pero hay situaciones donde decir la verdad produce muertes. Vamos a suponer que estamos en la época de Hitler, escondo judíos, vienen a buscar a judíos y yo, que digo siempre la verdad, y estos me preguntan, los nazistas, ¿usted tiene algún judío escondido? Ay, justo esa pregunta no me la tendrían que haber dicho, porque yo te digo siempre la verdad, ¿no? Entonces, cuidado, vuelvo a decir, para nosotros cristianos la dimensión objetiva existe. Para los cristianos, es claro que en moral también el bien existe, pero nadie vio el bien caminando por ahí. Está expresado en otros valores, que esos otros valores están condicionados por el tiempo y el espacio. Decir respeto en la edad antigua no es lo mismo que decir respeto hoy. Algo común tienen porque es un bien, objetivamente es un bien, pero cuidado con objetivarlo tanto que nos olvidamos de esa dimensión subjetiva, ¿no? Bien, vamos, si les parece, un corte, un recreo, recargar energía, tomar un poquito de café para volver. Como decía Marcela, dentro de 10 minutos, o sea, 10:30, 10:35, para ser exacto, vamos a estar acá, ¿sí? Así que nos volvemos a encontrar dentro de 10 minutitos. Descansemos. No salgan, sigan acá, simplemente apaguen la cámara y si quieren el sonido para no escuchar nada.